Y al hilo precisamente de lo que estuvo comentando Tomás González Martín, de que por ejemplo el Barcelona podríamos decir que ha ganado el Clásico con jugadores que no deberían estar allí, con jugadores que han sido contratados dudosamente, con jugadores que han sido inscritos gracias a los favores de la Liga, gracias a cosas que todos hemos visto que no eran o no debieran haber sido permitidas, pues lógicamente al respecto y al tenor de eso van los siguientes dos artículos o noticias que efectivamente comenté en la sesión o comentamos con Tomás González Martín en la sesión de ayer, ¿vale? Bueno, pues ya no es solamente, vamos a empezar por la primera, no es solamente que se le han permitido cosas que jamás se deberían haber permitido, es que encima el Fútbol Club Barcelona todavía debe 88 millones de euros por los fichajes que Laporta hizo en 2022 con las palancas, ¿vale? El club azulgrana solo ha pagado 16 de los 58 kilos que acordó con el Leeds United por Rafinha. Son tiempos de escasez económica. Comienza el artículo. En verano solo fichó a Dani Olmo y Pau Víctor. La temporada pasada solo llegó Oriol Romeu. En cambio, en 2022 el Barça tiró la casa por la ventana. Gracias a las palancas, Joan Laporta contrató a Robert Lewandowski, Rafinha y Jules Koundé, hoy pilares del equipo. No obstante, el club aún debe 88 millones en traspasos. Así lo ratifica el informe de la auditoría Grant Thornton, al que tuvo acceso Culemanía antes de la última asamblea. El presidente azulgrana, después de un 2021 con una economía de guerra, quiso dotar a Xavi de una plantilla más valiosa y lo hizo vendiendo patrimonio. Laporta despachó el 25% de los derechos televisivos de la liga durante 25 años a Sixth Street a cambio de 518 millones de euros. También vendió el 49% de la filial digital British Bull Invest o Barça Studios, más llamado, por 200 kilos, un negocio que hoy casi no tiene actividad, quitando que, por cierto, la segunda noticia va al respecto de esta, ¿vale? Quitando los documentales de Barça One, la OTT del club. Bueno, ahí tenéis, lógicamente, todas las cifras que han adjuntado precisamente de la auditoría. Gracias a estos ingresos, Mateo Alemany, director deportivo por aquel entonces, pudo afrontar el mercado de traspasos con garantías. El Barça, debido a los impagos de los accionistas, ha cerrado el ejercicio con 91 millones de pérdidas, después de que Javier Tebas prohibió la venta de patrimonio para fichar a jugadores por el peligro que podía sembrar este precedente. Lewy fue el primero de los fichajes por los que la institución azulgrana aún debe más de 88 millones de euros. Es Lewandowski. El 16 de julio del 22 el club hizo oficial el traspaso con el Bayern de Múnich por 45 millones de euros más 5 en variables. Hoy por hoy la entidad a corto plazo tiene comprometidos 10,4 kilos, a la larga 10,7. El caso del delantero polaco es curioso, y es que aparte del Bayern, el Barça ha de pagar a 6 clubes diferentes: Legia de Varsovia, Lech Poznan, Delta de Varsovia, Snik Pruszków y todos los clubes, y por supuesto Borussia Dortmund, por donde ha pasado Lewandowski, ¿vale? El hombre de moda es Rafinha. El Barça pagó 58 millones de euros al Leeds. Al equipo inglés aún le debe algo más de 500.000 euros que tendrá que pagar próximamente, y 42 millones a futuro, ¿vale? A futuro. Por tanto, Laporta aún debe asumir casi el coste total de su traspaso. O sea, no está ni siquiera prácticamente pagado. O sea, que es una cosa tremenda. También tiene otros 32.000 euros comprometidos al Stade Rennais, al Vittoria Sport, por todos los que ha pasado, lógicamente, sumados los 42 millones a los 21 de Lewandowski. Entre los dos el Barça debe 63 kilos, reconvertido lateral. Luego el tema de Jules Koundé. No obstante, a largo plazo el Barça tiene que pagar 24,5 millones por la operación, lo cual suma y hace un montante total de 88 millones de euros que el FC Barcelona todavía debe en los fichajes que efectivamente hizo en el año 2022, que por cierto se inscribieron como se inscribieron, que ya lo sabéis, y que le valieron precisamente una liga precisamente porque el Real Madrid realmente ni se presentó, podemos decir, porque el Real Madrid, la verdad es que aquella liga, sinceramente, no sé qué, bueno, pues una de estas desconexiones de tantas, pero bueno, es verdad que tampoco el Real Madrid le da tanta importancia a la liga, como ya sabéis. Pero en cualquier caso, lógicamente, para cualquier culé, esto debería llamarles la atención de lo que está siendo la gestión económica del club. Sabéis que hace 2 días os saqué un vídeo, tambores de venta, donde muchas voces críticas están diciendo que, a pesar de lo bien que le va el fútbol, la parte institucional está hecho un desastre, y cuidado, porque puede significar la quiebra y ruina deportiva también, que iría lógicamente en escala y que haría como un dominó. Esa es la primera, pero es que todavía hay otra que lógicamente llama mucho más la atención, ¿vale? Y es que el Barça da por perdido mucho dinero, muchos millones, de la fatídica operación con Líbero, ¿vale? El tema de quien no, o el inversor que se tenía que haber pagado, puesto la pasta, que no puso la pasta, que no se presentó, y que el Barça al final ha terminado dando ya prácticamente por perdido. El Barça reduce la reclamación a Líbero de 40 a 15 millones, es decir, está renunciando ya a 25 millones de euros.
para que veáis efectivamente lo que lucha este presidente por conseguir la pasta. Pero claro, ¿cómo va a luchar con algo o contra algo que en realidad fue un invento desde el principio? Es que realmente si luchara por ello estaría luchando contra un fantasma, porque no existe nadie, porque esta operación nunca existió, siempre fue ficticia y solamente uno que se pone una venda en los ojos podría no haber comprendido que esto fue una artimaña, una argucia para sacar dinero e intentar hacer morder el anzuelo a los accionistas que pudieran entrar con mucha pasta, que finalmente no ocurrió, ¿vale? De ser uno de los socios de Barça Visión a ser el protagonista de un impago de hasta 40 millones de euros, lo que supuso un conflicto abierto con Joan Laporta para el pago de esta significativa cifra. A finales del año pasado se dio a conocer que el Barça demandó al Ibero por el impago de 40 millones de euros. La batalla judicial todavía sigue abierta, pero al menos los altos mandos de la entidad lograron reducir la reclamación hasta los 15 millones de euros, no por un repentino desembolso del fondo alemán, sino realmente por la aparición salvadora de Aramark, que son los que llevan los canapés y todo este tipo de rollos, ¿vale? En la memoria del Barça 23-24 que ha tenido acceso a Culemanía se refleja el ajuste económico de la reclamación del club azulgrana al Ibero. Se solicitó la reducción de la cantidad reclamada a 15 millones de euros en concepto de precio de compraventa y 341.000 de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios. La clave de la operación es la entrada de Aramark en el entramado de Barça Visión. La multinacional especializada en catering entró en el negocio digital del club el pasado mes de agosto. El acuerdo fue una realidad al pagar un total de 25 millones de euros por un total de 14% del total. 15 millones sin pagar. Aunque la entrada de Aramark a Barça Visión ha representado una bombona de oxígeno para Laporta, lo cierto es que todavía faltan 15 millones de euros por entrar en las cuentas del equipo blaugrana. La dirigencia azulgrana mantiene la lucha con Libero a falta de recibir una cantidad que permitirá mantener los 408 millones de euros que corresponden al valor del cifrado total, que es básicamente una cantidad absolutamente y artificialmente inflada. Socios para Barça Inversión, Ferran Olivet, tesorero del Barça, explicó en la última asamblea de compromisarios que negocia la entrada de dos nuevos inversores a Bridgeburg. El objetivo que se plantea la cúpula azulgrana es presentar novedades a la masa social antes de finalizar el presente año, así arreglar todo el lío que existe alrededor de la citada sociedad. Bueno, el asunto, dos inversores que están en due diligence y uno de ellos sin cotizar. Bueno, en definitiva es arreglar un entuerto y un jaleo del que lo único que puede sacar en claro es que el FC Barcelona ha perdido mucha pasta, ha renunciado a ella, no va a luchar por ella, porque en definitiva esto era básicamente un bluff, es decir, era un farolazo que lógicamente Laporta se tiró con tal de que los inversores o algunos inversores mordieran el anzuelo, algo que lógicamente no va a pasar, no va a ocurrir, y ellos lo tienen que tener más claro que absolutamente nadie, porque de otra forma no va a funcionar. Así que yo lo siento mucho. Si le quieren pedir explicaciones a Laporta, que se la pidan los que se las tienen que pedir, que nosotros no somos nadie para hacerlo, pero desde luego por lo menos que veáis el ridículo que una vez más a nivel institucional, financiero y de gestión están dejando a su paso. Que lo futbolístico, como os dije el otro día, no os engañe, no os empañe la vista, que esta gente está muy quebrada y el problema es que solo les falta reconocerlo para decir no, vamos a convertirnos ya en sociedad anónima deportiva, porque no tenemos ninguna otra salida. Será, ya os digo, una cuestión de tiempo, ya lo veréis. Luego, importante también, pequeñas noticias, ¿vale? Pequeñas gotas que vamos sabiendo acerca de cuándo se podría disputar ese Valencia-Real Madrid, que lógicamente ha quedado colgando, porque en definitiva ahora mismo no hay fecha como tal, pero sí que van insinuando ya que el papel del Real Madrid en la Champions es lo que va a marcar en definitiva cuándo se vaya a jugar. Es decir, si por ejemplo el Real Madrid quedara eliminado, cosas de ese tipo, se aprovecharía los huecos dejados en el calendario, lógicamente, para ir a un sitio u otro, o mejor dicho, para poner una fecha u otra, ¿vale? Como dice por aquí, esta decisión de la RFE, que se hizo oficial el pasado jueves, es lo más lógico y normal. Ahora, lo cierto es que el Real Madrid tiene una gran carga de partidos, de modo que disputa muchos partidos de manera intersemanal o entre semana. Esto ocurrirá siempre y cuando el vigente campeón de Europa se clasifique para octavos de Champions. Todo cambiaría en caso de que el equipo de Ancelotti tenga que disputar la ronda de 16avos. Desde la zona noble de Chamartín insisten en que no pondrán impedimento alguno para acatar lo que se diga desde la liga. Tienen claro que en estos momentos deben demostrar sensibilidad y consideran que el deporte está por debajo de lo realmente importante. Hombre, yo creo que es bastante lógico y normal que se racionalice de esta manera, porque al final te da un poco igual, pero sí que es verdad que el Madrid, como no caiga eliminado de algún torneo tipo, bueno, Supercopa, pero tampoco, la Supercopa son 4 días, Copa del Rey a lo mejor, los 16avos de la Champions, yo creo que ahí es donde va a estar un poco la clave para poder poner una nueva fecha, pero de momento yo creo que estamos muy lejos de poder saber
¿Cuándo va a ocurrir? O sea, honestamente creo que estamos muy lejos todavía, no hemos llegado a ese punto, entonces bueno, vamos a esperar un poco más y si efectivamente al final lo calzan en mayo, pues en mayo. ¿Cuál es el problema? Pues que lógicamente ya te vas a un partido que es decisivo en un lugar que es decisivo, pues Valencia siempre es complicado para el Real Madrid, aunque vayan colistas, que en definitiva tienes que ver cómo ha ido sucediendo toda la clasificación y se ha desarrollado toda la liga, porque el Madrid ahora mismo está a 9 puntos por la victoria ayer del Barça, pero con un partido menos. Entonces, bueno, pues al final eso psicológicamente te puede jugar una mala pasada y encima es que es un partido decisivo en Valencia, o sea, no es desde luego un campo fácil y tampoco es en el Bernabéu, o sea que bueno, veremos a ver.